Welcome, everybody. My name is Nancy Mansour. I am the Executive Director at Eyewitness Palestine. Bienvenidos, yo me llamo Nancy Mansour y ella es la directora de Eyewitness Palestine. We are in our second series of our webinars in the Spanish language, Estamos en nuestra segunda serie de habla español, de series en el idioma en español. trying to bring you the truth and voices of Palestinians on the ground and what is really happening by the occupation. Tratando de traer las voces y los testigos de lo que está pasando en Palestina. We thank you for being with us today. Gracias por estar aquí con nosotros hoy día. We were supposed to have the Archbishop of Jerusalem join us. He is Eh, íbam- mm, Íbamos a tener hoy día como invitado el arzobispo de Jerusalén con nosotros hoy día. The Archbishop is unable to join us, but did leave us a message, which will be translated by our brother Safan. El arzobispo no puede estar con nosotros hoy día, pero él ha dejado un mensaje que va a ser traducido por Safán. We also have our sister from Bethlehem, who is a Christian Palestinian, currently in Bethlehem, Alice, who you may have recently seen arrested and forcibly removed from her home in Bethlehem. Aquí con nosotros hoy día tenemos a la hermana Alice, que ella es una compañera que ha sido detenida y hostigada por los militares y el gobierno de Israel. I am going to play the message from the Archbishop Abdallah Hanna, and we will translate after the message, Safan. So I'm going to play now. Va a poner audio o video, Audio. un audio del arzobispo, el mensaje que va a dar. And will you just ask folks if they can to sign up to our website for the series so they can get notifications when we have different events in Spanish, eyewitnesspalestine.org. Por favor, si le interesa ser parte, recibir más información en español de las series que están haciendo en español, por favor, regístrese a través de el link eyewitnesspalestine.org. أيها الأحباء، لكم مني ألف تحية، وللأخت نانسي ولكل المشاركين في أعمال هذه الندوة في هذه الأوضاع الصعبة وفي هذه الأوضاع العصيبة. نصلي إلى الله معا وسويا من أجل أن تتوقف الحرب في غزة والحرب في لبنان. نحن لا نريد حروبا ولا نريد تقتيلا وموتا، بل نريد حياة ملؤها السلام والكرامة والعيش بحرية. الفلسطينيون يتوقون إلى الحرية والكرامة والانعتاق من الاحتلال. نتمنى أن تتوقف الحرب. أهلنا في غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة، وهم منذ عام يعيشون في ظل أوضاع كارثية ومأساوية. غزة مدمرة، وهنالك كما كبيرا من الشهداء والدماء والآلام والأحزان والمعاناة. ونفس السيناريو يتكرر اليوم في لبنان. فنرفع الصوت عاليا معا وسويا. أنا من القدس وأنتم كل واحد منكم حيثما كان وأينما وجد. رسالتنا إلى العالم، إلى كل حكام العالم، إلى كل أحرار العالم: اعملوا من أجل أن تتوقف الحرب.
So I'm going to invite our brother Safan to translate the message from the Archbishop. Ok. Queridas y queridos, te doy la bienvenida a todos, especialmente a Nancy y a todos que estén en este encuentro. En estos momentos difíciles queremos rezar a Dios para que se pare la guerra en Gaza y el Líbano. No queremos guerras, sino queremos una vida llena de paz y una vida próspera para todos. Los palestinos quieren la libertad, la paz y una vida próspera para sus hijos. Todos nosotros deseamos que se pare la guerra inmediatamente. La gente en Gaza no merecen estos actos severos, ya que llevan un año entero en destrucción y vivir en catástrofes. Allí hay mucha sangre, muchos dolores, mucho sufrimiento y también muchos mártires. El mismo escenario se repite hoy en día en el Líbano. Y todo lo que queremos ahora es que queremos alzar la voz, todos, cada uno en su lugar, yo de aquí de Jerusalén y ustedes de esos lugares, para que se pare esto lo antes posible. Nuestro mensaje para todos los dirigentes del mundo es que se trabajen juntos para que cesar o para que dejar que este genocidio se pare inmediatamente. That's it. Thank you so much. Thank you so much, Safan. And Safan, we appreciate you being with us and translating. Safan will be back in a moment to translate for our guest from Bethlehem. Before we go to Bethlehem, we are going to have our sister Tarin Gonzalez speak a few words about her work around the Palestinian solidarity movement, as well as her trip to Palestine. Hola compañeros, gracias por la invitación a Nancy, a Eyewitness Palestine y todos los que trabajan aquí, y gracias a todos los que vienen aquí a hablar. Yo soy chilena de padre, nacida en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de visitar a Palestina en 2015 con Nancy, y fue una experiencia que me cambió la vida. Fue una experiencia que yo ya sabía un poco de lo que estaba pasando en Palestina, obvio, por mis padres, porque mis padres me compartían la solidaridad de tener con el pueblo palestino, pero yo necesitaba verlo yo misma, necesitaba yo ser testigo de lo que estaba pasando, y tuve el privilegio de ir en el 2015 y en realidad fue algo que nunca me voy a olvidar de lo que vi, de lo que pasé por. Fue una experiencia increíble, pero también muy reveladora de lo que hace las fuerzas internacionales contra un pueblo, la opresión que ocurre en Palestina, las atrocidades que ocurren en Palestina, eh, y, y eso fue una experiencia que nunca me olvidaré, y yo desde entonces, incluso antes de 2015, siempre yo he estado en solidaridad con el pueblo palestino, porque yo me paro a contra la opresión de cualquier persona en el mundo, y nosotros sabemos que no solamente en Palestina, ahora está ocurriendo obviamente en el Sudán, en el Congo y en todos sitios, pero también en mi tierra de Chile, donde nosotros vimos la opresión y lo que ocurrió después de la dictadura, y también lo que sigue pasando en el Gualmapu, con los mapuches, que son las personas indígenas de nuestro país. Eh, y eso es porque yo quiero estar aquí, quiero compartir, y obviamente para mí era algo muy importante compartir en el idioma en español, porque afuera de Palestina, en Chile vive la segunda población más grande de palestinos, y yo encontraba que era súper importante de hacer, de participar en programas que hable en el idioma en español para poder diseminar más información, porque algunas veces nuestra propia comunidad
comunidad no sabe algunas cosas de lo que está pasando y también quieren también participar porque nosotros a través de Latinoamérica, incluyendo al Caribe, nosotros compartimos muchas historias de resistencia, de lucha que tienen el mismo enemigo, que tiene los mismos rastros de opresión y de represión, y por eso nosotros podemos relatar un poco de lo que está pasando y darle cara y pararnos juntos a contra lo que está pasando. Y por eso yo quería estar aquí y participar y dar cualquier ayuda que yo pueda. Y con eso dicho, me gustaría eh, introducir a un compañero que tengo aquí que se llama Walter Fritz. El compañero yo lo conozco hace ya tiempo, somos amigos y he tenido el privilegio de conocerlo y también el privilegio de que él me ha llevado a la victoria, ha ido varias veces ya a la victoria. Y él ha podido compartir conmigo las luchas y contarme un poco del pueblo combativo y resistente de la victoria. Si muchas personas no saben, no se puede contar la historia de Chile y de la dictadura sin hablar de la victoria. Y con eso dicho, me gustaría introducir a Walter. Y Walter nos puede contar un poco. Él está conectado con nosotros de Santiago de Chile, de la comuna de La Victoria. Y él le gusta. Bueno, ahí te voy a introducir, Walter, y tú puedes decir algunas palabras de La Victoria y qué están haciendo allá para Palestina, unas palabras. Walter, tienes que poner tu micrófono. No. ¿Ahora? No. Sí. Se escucha. Bueno, como bien dice Taren, yo soy Walter de acá de la población La Victoria, una población bastante combativa, resistente a todo el sistema, que siempre nos ha querido oprimir por ser básicamente pobres. Esta fue la primera toma de terreno en Latinoamérica y acá nos hemos organizado en distintas formas, en lo político, en lo religioso. De hecho, acá estoy con unas hermanitas de la comunidad cristiana acá de la Victoria, en donde también acá se han hecho foros para dar a conocer y difundir todo lo que está pasando con este genocidio en contra del pueblo palestino, que ya lleva muchos años. Entonces nosotros nos sentimos súper identificados también con la causa palestina porque también hemos sido víctimas del terrorismo de Estado, tal como tú mencionabas. En el Gualmapu también hay ocupación, invasión, le han quitado sus tierras, los reprimen. De hecho, bajo este mismo gobierno sigue la militarización del Gualmapu. Entonces nosotros, al igual que ustedes, estamos en contra de todo el sistema de opresión, somos internacionalistas y abrazamos las causas en donde hay injusticia. Donde hay injusticia tiene que haber una voz de denuncia y en ese sentido la victoria siempre ha estado presente en todas las luchas, sean nuestras, del continente o fuera de nuestro continente, pero aquí hay un fuerte compromiso social y abrazamos la causa palestina desde nuestras entrañas. Así que aquí estoy con las hermanitas también de la comunidad, con Donata, que ella es parte de la Iglesia de la Victoria. Walter, nosotros vamos a darle de nuevo el micrófono a Nancy, va a introducir a la hermana Alice y después vamos a volver con Donata, ¿ya? Ya, sí, sí, perfecto. Gracias. Ya. Nancy, if I'll give the mic back to you. Thank you. Thank you so much to everybody that is with us today. I would like to introduce my sister Alice Kisaya. She is from Bethlehem. She will tell you more about the area she's in Beit Jala. You may have recently seen videos of the protests that have been held against the land grab and the house grab of their home in Beit Jala. And there were recent videos of the violent settlers and violent confrontations of when they were forcibly removing Alice and her family from their home. Alice was arrested and recently released, thank God.
and she's with us today to tell us more. You want to translate that? Hello, everyone. Oh, sorry, Safan. Bueno, Safan. Vale. Queridos, vamos a presentar a mi querida Nancy. Ella es de Belén. Ella, por supuesto, nos va a dar una visión panorámica de dónde está y de su experiencia, lamentablemente, porque ella tiene también unos videos de las protestas, ¿vale? Que se han hecho contra los conquistadores en unas zonas de Palestina, y también tiene muchos videos de las violencias y las agresividades que hacen los israelíes y las confrontaciones que tienen allí. Ella recientemente fue detenida, pero ya lo han dejado, y muchas gracias a Dios que ella está con nosotros hoy para contarnos la historia completa. Okay. Thank you, Safan. Alice, it's your turn. Should I speak in English or Arabic? Do English, because I think there's a lot of English speakers in here. So for those, do English, and then Safan will translate to Spanish. Okay. Hello, everyone. Thank you for inviting me to join this amazing community. I'm Alice Kisia from Bethlehem, Bejala, from Al Makhrur. Al Makhrur is one of the last Christian villages in Bethlehem, and it's the last green area, and it's a very important UNESCO heritage site. Vale, hola a todos, me llamo Alex, muchas gracias por invitarme hoy para estar una parte de esta comunidad. Yo soy de Belén, uno de los pueblos cristianos que siguen existiendo en Belén, y también una de las zonas verdes que siguen existiendo en Palestina, y uno de los importantes lugares clasificados por el UNESCO. This place, the whole mountain, it belongs to the 91% to the Christians from Bejala, and most of them are Bejala from Chile as well, and from that also they have another citizenship of Peruvian, French, Canadian, and other passports, Palestinian, Israeli, which we have I'm Palestinian, I have Israeli citizenship. Vale, pues este lugar es de montaña, y ahí tenemos como 91% de los cristianos de muchos lugares. Tenemos de Chile, tenemos también de Perú, y otras personas que tienen otras nacionalidades, también como franceses, canadienses y otros, y que también hay otros que llevan pasaportes de otras nacionalidades. Yo, por ejemplo, soy palestina, pero tengo también la nacionalidad israelí. We call it here, it's the heaven of Bethlehem, since it's the last green area and the last place that people can come and enjoy the nature and the fruits, the natural fruits. So basically, it's very important for us to stand against the occupiers, against the settlers, and protect the last Christian village. Tarjam? Yes. So, nosotros denominamos este pueblo aquí como el paraíso de Belén, como ya tiene una área verde muy vasta, y también es un lugar donde puedes ver ya las frutas y las verduras. Por eso, básicamente, eso es muy importante para nosotros, y así nosotros siempre luchamos contra los conquistadores para poder proteger nuestra herencia en estos pueblos.
Sorry, I had a bad Okay. connection. Okay, so what happened is that on the 31st of July, the settlers came with the protection of the army, and they had no any eviction order or any official documents. And they started to evacuate us from the land. And after 8 hours, the military came with a military order for this land as a closed zone for the military, and they kicked us out by using this order. They took advantage of the war by using the military because it's now emergency status in the country. Pues lo que pasó es que en el 31 de julio, pues los conquistadores vienen con la protección del ejército y ellos no tenían ninguna orden ni ningún documento oficial, pero ellos empezaron a evacuarnos de la tierra y después de las 8, ya el ejército viene. ¿Vale? Con la orden de que este territorio ya está cerrada y es una zona que está debajo del auspicio del ejército y nos echaron fuera. Ellos ya ahora tienen ya el privilegio del tema de que hay guerra y ellos ya nos echan fuera y no nos dejan entrar otra vez. So we've been protesting in a non-violent way, peacefully praying and inviting people from different backgrounds and different beliefs, Christians, Jews, and Muslims, and even we have non-believers that they believe in humanity, and we were all gathered against the policies and strategies that the army and the settlers are doing towards the Palestinians and Christian Palestinians. Pues lo que hemos empezado es que hemos empezado a protestar en una manera pacífica y invitando a otras personas de diferentes lugares para que se junten con nosotros, sean musulmanes o cristianos, porque ellos creen en la humanidad y aquí todos estamos juntos contra las políticas y las estrategias de los conquistadores para podemos tener otra vez nuestra tierra. So after 1 week from protesting, of course, we had so many violent from the army and from settlers. We decided to set up a solidarity tent to invite more people and more activists and more local and international organizations and journalists, politicians, and many, many people to put more eye on this area because it's very, very important. Pues después de una semana de protestas, hemos decidido, después de recibir muchos actos violentos del ejército y de los conquistadores, hemos decidido realizar una tienda donde invitamos a muchas personas, activistas y periodistas a nivel internacional y muchas organizaciones políticas, por supuesto, para tener un ojo en la realidad de lo que está pasando en esta zona. And it's not only about my land, it's about the whole area because it goes back to the Romans time. So it has lots of springs, water springs, and lots of it's called the olive and vines, the mountain of olive and vines. And it's very important for us as Palestinians and as Christians from Beit Jala because people they get money from the fruits. They have it's like their work to sell the fruits here, and it's not only about our land. It's about everyone living here. And since they are taking our land, they will start expanding like cancer. El tema no es de que solo es mi tierra, pero es la tierra de todos, porque esta zona se desciende a la era de los romanos, tiene muchas fuentes de agua y tiene muchos olivares y también de uvas,
y hay mucha gente que están trabajando en el tema de la agricultura y ellos están haciendo dinero, por supuesto, de este trabajo, pues el tema no es de que es nada más, es la tierra de nosotros, pero es la tierra de todos para que ellos puedan volver a tener su vida normal. So after they took over our tent after 1 month, I planned a global interfaith solidarity with around 60 country around the world who joined us yesterday on prayer vigils for in solidarity for El Makhrur, and we set up a church, the first church in El Makhrur. And we did it we built it in 3 days, and we put it together in 1 hour here in El Makhrur, since we were facing lots of, we cannot take our time because it's very dangerous if the army come. So we set it up in 1 hour, and I will show you if you want. I can show you the new church here. Yes, please. Pero después de que ellos han erradicado en nuestra tienda, pues he establecido una plataforma de solidaridad con casi 60 países de muchas zonas del mundo que han juntado con nosotros para darnos un respaldo para la zona de Al-Makrur, donde nosotros hemos establecido una iglesia o la primera iglesia en esta zona. Lo hemos hecho en casi 3 días y lo hemos juntado en 1 hora porque ya no tenemos el lujo del tiempo, porque el ejército puede venir en cualquier tiempo y después os puedo mostrar ya la iglesia que tenemos aquí. Okay, so I will show you I will connect it from my phone so I can use the camera. So, Vale, voy a conectar desde mi teléfono, así puedo utilizar la cámara. I will show you from outside. So Alice Lo is voy on, a enseñar desde fuera. yeah, she's on Al Makhrur's Zoom. If you look through the icons, you will see the video. Ya tú puedes ver el video que ella está poniendo ahora desde el icono. Yeah. So hello. Okay. Yes. Hello. Yes. Sorry, I had a bad Yes. connection. So this was set in 1 hour. Actually, I made a surprise for the for the settlers. We have a bell to ring. You can hear it. So to remind the settlers that we are here, and it's a Christian Palestinian lands, and so I hope that this church will last, and it will be, and it is the first church in the Makhrur Valley. Vale, pues esta iglesia fue establecida en 1 hora, como he dicho antes, y para que sea un lugar de lucha contra los conquistadores. Y aquí tenemos también ya las cosas que necesitamos, por supuesto. Y yo espero que estas torturas ya se finalizan y que podemos disfrutar de la primera iglesia que hemos establecido en esta zona de Al-Makrur. And this church was built by Muslims, Jews, and Christians. It's the first church that really the three religions, the people, normal people built it. And here is one of my friends. He's Jewish. His name is Yeshua. Nice to meet you.
His name is Yeshua, and he's Jewish, and he's Christian and Muslim as well. He's the man of God. So he really helped me a lot, and also I have Muslim friends that they were working on building this. So it's very unique, and it's very challenging, and today we had a phone call from the Israeli side saying that we need to remove it because since it's a church, it's very challenging for them to demolish. So I refused, of course, and um, I will keep fighting the good fight with prayers, with love, and with and asking to achieve justice with this kind of. They was harassing your brother all day long. Yeah, they were harassing my brother. They like threatening him, but we know that this is their own only way. They have nothing to do. They are helpless because the minute that they demolish the church, it's gonna be a really bad decision they make. And the Vale, people pues united. Sorry, yeah, just go ahead. vale, pues esta iglesia ya fue establecida por musulmanes, judíos y cristianos. Es la primera iglesia que tres religiones han ayudado a establecer. Y aquí tengo uno de mis amigos que se llama Jesús, ¿vale? Es un judío, también es un musulmán, es un cristiano. Él se llama a sí mismo como el hombre de Dios. Me ayudó mucho y también tengo a otros amigos musulmanes que me ayudaron en la fase de establecimiento. Eso es muy único y también muy desafiante. Y hoy hemos tenido una llamada de los israelíes diciendo que ellos necesitan eliminar esta iglesia, ¿vale? Pero como es una iglesia, eso es ya algo muy desafiante para erradicar, pero yo rechacé, por supuesto, y vamos a seguir luchando, ¿vale? Esta lucha pacífica, ¿vale? Con mucho rezar y ya para poder ya conseguir la justicia y que todo lo que estamos haciendo y no es digno mencionar en este caso que ellos están acosando a mis hermanos para que me pueden ya prisionar para dejar esto al lado, pero no lo voy a dejar y voy a seguir en lo que estoy haciendo. And I hope that my message is to go back to my land, and everyone who wish to go back to his own home, to his own land, just to return, and to kick the settlers out, and to keep this church and the cross high as much as possible, and that this church welcomes Christians, Muslims, and Jews, and everyone to come and pray here and do their prayers. And what I need really is the full support of the churches for this new church that gathers all human beings in it. Vale, y mi único deseo es que es volver a mi tierra y también es un deseo para todas las personas para volver a sus tierras y que se queden ya en paz y que se quede esta iglesia, ¿vale? Que alberga a los cristianos, musulmanes y judíos, donde que cada persona puede venir para rezar y todo lo que necesito es el soporte y el respaldo de todas las iglesias para esta nueva iglesia donde juntamos todos los humanos. I welcome any question if you. So I want to do a couple things, Alice. Thank you, Habibti. I want to show a short video so people can see the kind of violence that you were facing. But I also want, if you can, put in the chat a link. You have a GoFundMe that people can support if they want to support the church and all the work that you're doing. Safan, if you could translate that there is a GoFundMe, we're going to put it in the chat if people are willing to support Vale. The work that Alice is doing to stay on the land. Please, people, if they can donate, it is appreciated. It doesn't matter how much it is. And I'm going to share a video
as soon as you translate, I'm going to share a quick video of the recent Ok, pues, pues vamos a poner un video donde se aparecen los actos violentos que se pasan allí en esta zona y he pedido a Alex que mande a los mensajes al chat si tienen ya un enlace, si ustedes pueden mostrar su soporte y se quieren donar algo y lo que quieran. ¿Vale? Ya. For oh, you guys are this proof that this is our land. We asked for all three people to come and watch. What are these people? They are now sitting on our table in our land. They are eating like there is nothing, without dignity. Should I translate? Yeah, please. Ok, pues esta es la evidencia de que esta es nuestra tierra y que ya esta gente vienen para, nos sabemos dónde vienen y están ya sentando en nuestras casas y comiendo nuestras comidas y nuestras frutas sin ninguna dignidad. So after 1.5 years from the court decision, they sent the settlers, the young settlers, that these are minors that have guns and weapons in order to threaten us. Pues y después ya de 1 año y medio, desde esa decisión ya los conquistadores y sus hijos ya tienen pistolas y tienen armas para que ellos nos amenazan. And they've been doing this since 20 years, but they took advantage of the war and they thought that it would end in silence, but actually it didn't. Pues lo están haciendo desde hace más de 20 años, pero están tomando el privilegio de que hay guerra ahora, pero lo están haciendo de una forma peor que antes. Nancy, it's not audible. We can't hear it. Son propietarios. Just to give folks an idea, and we will send out links after this webinar. We're going to open up to question and answers in just a moment. We would like to very quickly, Taryn is going to be introducing a sister from Chile who's going to say a few words, and then we'll go to the Q&A. So please put your questions into the chat box if you have any questions. Pues vamos a enviar todos los enlaces al chat y por favor que se preparen ya sus preguntas y que lo envíen al chat. Gracias. Ahora me gustaría introducir a la hermana de la Victoria, la hermana Donata Cairo, una religiosa de la congregación de las Hermanitas de Jesús de la población de La Victoria. Did we lose them? Oh, Lo hemos perdido. Ahí está. ahí está. Sí, nada, estamos horrificados por lo que está pasando, seguimos a diario la noticia y hay gente que conocemos ya, así que la verdad que nos conmueve mucho todo lo que está pasando. Nos preguntamos qué podemos hacer nosotros, si no ponerle micrófono, ¿no? No, que nos pase desapercibido, que nos pase silenciado. En Europa se silencia mucho y esto nos parece que no es bueno. Así que poner micrófono, darle voz
en lo que nosotros podemos hacer y también lo que estamos escuchando que están haciendo en Belén es un signo de esperanza. Poder trabajar musulmanes, cristianos y hebreos juntos nos parece un signo de esperanza porque es por el diálogo y por la relación fraterna que se puede encontrar camino de paz. Eso. Y sí que animamos a esto. Gracias, hermana. Thank you so much, Safan, Taryn, everybody that has taken part today. I want to open up to questions. I know somebody had asked earlier, is there a name for the church, Alice? If so, can you tell us the name of the church? Yeah. Sorry. Yes, the church, it's the Church of Nations. This is the name. I love it. The Church of Nations. And if anybody else has any questions, please feel free to put them in the chat. Can I ask? Oh, there's a question right here. Safan, do you want to ask the question? Can you see it? Church of Nations, Nancy. Church of Nations. I can do fake Spanish. You want to soy de Puerto Rico. Me pare. No, I can't read. Can somebody read the question? Can you see it? I'm looking for it and Okay, I'll send it. I don't see it. I'll send it to I'm gonna send it to Safan. Ay, Tawani. All right, there, that's the first question, Safan. So how can we use social media to support that? There is a page for Save El Makhrour, and my page. You can also support us by sharing and make it, to more people, to reach more people and to reach churches. And yeah. Just want to add quickly, I sent Alice's Instagram profile in the chat, so you can find it there. So like follow her, keep up with the story and updates that Alice is currently facing. And also we added the GoFundMe. So if you can share it with followers and friends to raise awareness on Al Makhrour area, would much appreciate it. There was a question. I just sent it to I just Taryn. saw a question. Walter y la hermana, alguien en el red pregunta que le gustaría saber más información de Chile o de las conexiones de Chile y Perú. And I guess also for Alice too, the connection of Chile and Peru. Yeah, the connection of Chile is that lots of people from Bejala, since 48, and after they have families here, and it's really connected to Chilean from Bejala. So that's why Chile had also vigil with us on 29, and they had prayers. They supported us with this. Thank you, Alice. Does Safan want to translate? And then we'll go to Walter for an answer as well from Chile. Did we lose Safan? Well, in the meantime, lo que dijo ella, la pregunta de la conexión de Chile y Perú, Alex dijo que mucha gente que vive en Betjala son chilenos o tienen familiares de Chile y también Chile ha sido solidario. Ellos también porque tuvieron un evento lleno de muchas personas religiosas y organizaciones religiosas participaron en un evento que ellos tuvieron para apoyar. Are we losing Taryn? Did we lose Taryn? Oh, I think we did. All right.
Safan, are you with us? Yes, yes, I'm here. Fantastic. So I don't know if Walter wanted to answer that question also about the connection. Are you back, Taryn? A ver si Walter también quiere responder a esta pregunta de la conexión. Walter, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Sí, la pregunta fue ¿qué es la conexión de Chile o de Perú a Palestina? Mira, nosotros básicamente acá nos comunicamos con la comunidad palestina, que como tú dices, es la segunda diáspora más grande que habita fuera de Palestina. Y acá se han convocado muchas manifestaciones, marchas, meeting, boicot a los productos israelíes. Y también cooperamos a través de la Fundación Belén 2000, que es una fundación que existe hace muchos años en Chile y que reúne fondos para ayudar a los niños de Palestina. Esa es como la conexión. Básicamente se está todo canalizando a través de la comunidad palestina de Chile. Nosotros nos sumamos a sus convocatorias. Y es una comunidad muy activa, proponen y creativa, proponen muchas cosas. And a question, thank you so much. A question as well that we had for Alice from Michael. Do you have a security? And if you can translate this question, Safan, and then Alice will respond. Do you have a security system in place to defend against the settlers? He said it reminds me of the Cow's Garden in the Armenian Quarter in Jerusalem being under threat of settlers. Is it staffed 24 hours with people looking out? So فاهم السؤال أليس يعني إيش أمان عندكم في حدا يعني We Pues have ya, friends. Sorry. vale, pues está preguntando si ellos tienen un sistema de seguridad, ¿vale? Para la zona, si hay gente que están defendiendo esto contra los conquistadores o no, porque ya como hay lugares antes que tienen gente para 24 horas que están allá mirando y están vigilando. We have friends and family members that they come, but at night it's only about 3-4 people, and sometimes me and my family and Yeshua stays, so we don't have so much security. Actually, we are security for ourselves, but I think with time it will be joining more people. Pues ya tenemos nada más los miembros de la familia, pero por la noche ya solo hay como 3 o 4 personas y algunas veces solo estamos nosotros, la familia y mi amigo Jesúa. Pues por el tema de la seguridad, nosotros para nosotros mismos son la seguridad, pero yo creo que con el tiempo se juntarán muchas personas a esto. And we have, if you can translate this, Safan, from Angela Ma to Alice. It says, Alice, you and your team are so brave. Keep fighting for peace and love. Love is our religion. Love is the only weapon that can make change. Thank you for your service and blessings from Puerto Rico. Thanks to all. Vale, pues Nancy, Ángela está diciendo a Alicia que tú y vuestro equipo son muy o tienen mucho coraje, pues que sigan luchando para la paz y para el amor, porque es nuestra legión, pues el amor es el arma o la arma única que puede hacer un cambio. Muchas gracias por lo que estás haciendo y que Dios os bendiga. Thank you, everyone. We will keep fighting with the weapon that we have, which is love and unity. And for Nancy, she was asking about the government of Chile. Yes, they intervened, and also the French, since I have also French citizenship.
So I think also the House of Lords accused Israel to be above the law for displacement. My family and other Christians and Palestinians in general. So I think we have put lots of pressure on them by the churches and by the media. Thank you, Alice. Vale, gracias a todos. Vamos a seguir luchando y yo creo que ya que tenemos muchas intervenciones de Chile y Perú y que sigamos nosotros en nuestras familias para luchar los derechos de los palestinos cristianos y los otros palestinos y que esto puede ser una presión a los conquistadores y al gobierno israelí. Thank you Thank so much. Let's I have Nancy. Alice, and I would appreciate it if Safan can translate it. Alice, you mentioned in your speech before about the Church of Nations, which you built in 1 hour, and you said it's challenging for the Israeli government to send a mandate of basically demolishing it. Giving that both of us are Palestinians, when we were young, I remember they burned the Nativity Church in Bethlehem, I think, or Nazareth. It was the quarter of it was burned. So Israel has the record of attacking Christians, dragging priests in the streets of Jerusalem during Ahad al-Sha'anin, Sabt al-Nur, and all the holidays for Christian people. So if it happens and they attack your church, do you think a statement from the Vatican or from like the churches around the world will stop them from doing that? And what should the response from churches around the world, especially in the West, if they abolished your church? Vale, pues como has dicho Alex antes, en lo que has dicho que habéis establecido esta iglesia en 1 hora, que ya no tenéis el ojo del tiempo, y como nosotros sabemos que los israelíes tienen ya una historia de atrocidades contra los cristianos y contra los lugares religiosos, especialmente en los tiempos de fiestas. Por eso estoy preguntando, como ellos han ya quemado muchas cosas antes, si ellos han querido hacer algo de esto. ¿Crees que el Vaticano puede hacer, no sé, una resolución o puedes tener un respaldo del resto del mundo para que ellos no lo puedan hacer? It's very challenging first that within the war, what's happening in Palestine, Israel, that Christians, Muslims, and Jews built this church and they are praying in the same place, in this Church of Nations. And it's very challenging also for the settlers. So I expect anything from the occupiers and let them demolish it. So we can prove this time for the world that it's not a religious war, it's an existence war only for Zionists. And let's hope like the churches would speak, also the Vatican would speak or make a statement about this case and about this new church building in such a situation, so which will give more pressure on them. Pues ya como sabemos que el tema es muy desafiante porque esto no es nada más una iglesia para los cristianos, pero para cristianos, judíos y musulmanes, donde todos podemos rezar y es la iglesia de las naciones. El tema sí tiene muchos retos para los conquistadores. Yo expecto cualquier cosa de ellos y si ellos lo erradican, pues por supuesto, vamos a documentar esto para todo el mundo y sí, vamos a probar que esta nada más no es una guerra religiosa, como dicen ellos, pero es una guerra de existencia para la raza sionista y espero que todas las otras iglesias también puedan hablar de esto y deseo que el Vaticano puede hablarlo o puede hacer una resolución y un discurso y así el tema va a producir mucha presión para los israelíes. I want to say thank you so much. And I see that Emily Lynn and Amy donated. Thank you so much. Please keep going to the GoFundMe
Give what you can. No amount is too little. Palestinians need your support, and especially our sisters like Alice who are on the ground resisting this violent occupation. Um, Before we close out, I know, Taryn, you wanted to say a couple of words. We are almost out of time, so I will pass it to you as soon as Safan translate what I just said. Pues yo quiero decir gracias a todos y como he visto que tenemos Emily y Len que ya han donado y yo ya doy el soporte a todas las personas que siguen en donar a Palestina porque Palestina necesita todo y también los palestinos allí, especialmente en estas circunstancias violentas, necesitan cualquier tipo de soporte porque ellos están ya luchan la ocupación violenta. Y ahora voy a pasar la palabra a Taren, que quiere decir, por supuesto, unas palabras. Gracias. Gracias, Afán. Gracias, Nancy. Hay una pregunta que vino en el chat que dice, yo soy de Puerto Rico, me parece excelente esta iniciativa. ¿Cómo pudiéramos ayudar a los palestinos y en estas iniciativas desde nuestros países, además de donativos? No tengo tu nombre, pero yo y mi familia no somos palestinos. Walter no es palestino y la hermana no sé de dónde es, pero muchas personas de que nosotros estamos en solidaridad no somos palestinos en particular, pero la forma que nosotros podemos seguir peleando y apoyando esta iniciativa es de seguir hablando de Palestina, apoyar a los palestinos cuando hacen una demostración y siempre cuando nosotros estamos en nuestras luchas también tenemos que traer el pueblo palestino y todas las comunidades que están oprimidas y resistiendo tienen que también ser parte de nuestra lucha, porque si nosotros... esto no ocurre solamente a uno, los ocurre a todos. Y eso es muy importante que nosotros siempre tengamos a Palestina también allí cada vez que nosotros salgamos, alzar la voz y decir, y Palestina también. Y con eso, si no hay ninguna otra pregunta, se lo doy a Nancy para que termine el chat. Thank you Nancy. so much. Just again, I appreciate everybody that logged on. Please also sign up to our website, which I will put in the chat, eyewitnesspalestine.org. That way you can follow our webinars and join us whenever we have an event like this. And we're trying to bring you more and more speakers from the ground and translate it to Spanish so folks can be up to date and in touch with the news in Palestine. Vale, gracias a todos. He enviado antes el enlace de eyewitnesspalestine.org y así podéis seguir ya el enlace y así podéis también traducir lo que está, el contenido, lo que está pasando ahí al español para que muchas personas estén al tanto de lo que está pasando en Palestina y que siguen ya informados de las novedades que están en el terreno. Thank you so much, Safan. Thank you so much. بنحكي معك احنا شكرا كثير الله يعطيك العافية خيا. أليس شكرا حبيبتي. Allah يحميكي. And Thank you all. actually, if people are interested, we do have our olive harvest delegation. We do a tour, as people know, Eyewitness Palestine. We take people to Palestina, every year, a few times a year. We're going in October for the olive harvest, and in December, we were going to do a trip for Christmas. And so, if people are interested in coming with us, we are definitely going to add Church of Nations into our plan to visit, into our schedule. And so if people want to come with us and meet Alice in person and visit the Church of Nations, please go to our website. There's a delegation interest form. If you have any issues and you need it in Spanish, reach out to us, info, INFO, at eyewitnesspalestine.org.
Pues ya como nosotros estamos haciendo viajes a Palestina, pues vamos a hacer un viaje este año para el tema de los olivares y también vamos a visitar ya la Iglesia de las Naciones, por supuesto. Si alguien de ustedes esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros para podemos arreglar esto. Thank you again to everybody. Alice, we love you, Habibti. Thank you, Walter, and the sisters in Chile. We appreciate you very much. Taryn, thank you. Thank you to everybody that was part of this webinar today. And if anybody needs any connections, any links to any of the folks that were on today, please email us. Thank you. Muchas gracias a todos que han asistido hoy para este encuentro. Si alguien necesita más información, pues que nos contacte o nos envíe un correo. Estaremos muy agradecidos y para servirles. And we will be ending this webinar